Miren, yo siempre me había encontrado como esos testimonios sobre Dios, como muy, ay Dios mío, eso suena como una película, eso tiene que ser como mentirita, o no siquiera mentirita, sino como que le están poniendo un itevis, como que le están poniendo un chin de más. Pero realmente cuando uno conoce el poder de Dios, uno se sorprende. Y estoy muy sorprendida de que en el día de hoy, en este podcast, les voy a traer el testimonio de una persona que dice que conoció a Jesús y que lo vio. O sea, que lo vio, literalmente que lo vio. Y cómo eso transformó su vida. Bienvenidas a Para Mis Guerreras y quédate ahí porque este testimonio también puede transformar tu vida. Bienvenidas a Para Mis Guerreras. En el día de hoy tengo un podcast muy especial porque, aunque nosotros hemos tenido aquí terapeutas, varones y demás, nunca habíamos tenido la oportunidad de traer el testimonio de un guerrero. Y en el día de hoy me complace tener a Joey Rodríguez. ¡Ay, Joey! Gracias, ¡Ay, Maro. Joey! Bienvenido. Bueno, Joey es cristiano y aparte de eso trabaja en equinoterapia con su pareja Emilia en Cabrera. ¿Cómo que se llama? Que ya se me olvidó. Equinoterapia EDB. Equinoterapia EDB y es un trabajo muy loable que están haciendo en Cabrera porque le están dando terapia a través de los caballos a personas y a niños, a adultos y niños con discapacidades o capacidades diferentes. Así que si en algún momento tienes algún niño con autismo o con cualquier otro tipo de capacidad diferente, pues contáctelos porque de verdad es un trabajo que llega al corazón y aparte de eso, científicamente comprobado, los caballos, mira, de verdad, terapéuticamente hacen un trabajo interior en la persona que necesita ese tipo de ayuda. Así que ahí está el bombo para allá. Y obviamente siempre gracias a El Nuevo Diario por permitirnos grabar aquí. Todo lo que ustedes ven que grabamos, editamos, todo aquí se hace en El Nuevo Diario Podcast. Señores, sin más preámbulo, vamos a hablar con Joey porque Joey tiene un testimonio tan poderoso y tan especial que a mí me dejó con la boca abierta. Lo vi completo a través del podcast Vivir con Fe de nuestros hermanos Iván y Ricky Villanueva. Están queridos. Y Fara, besitos para ustedes. Pero yo llegué a ti, a tu contenido, a través de un contenido aperísimo que tú estás subiendo, compartiendo la palabra de Dios sumamente llano, pero sobre todo un episodio, ay Dios mío, un post que subiste de el ex. De cómo tú eres amigo del ex de tu pareja y eso obviamente causó un rum. Sí. La gente como que, ¿qué es esto? Antes de hablar de tu testimonio, háblame un poquito de eso. ¿Por qué tú subiste eso específicamente? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Marola, por esta oportunidad que tú nos das. A mí y a Equinoterapia EDB también, ya que nuestra labor necesita que más personas entiendan este servicio del caballo y el ser humano. Uh-huh. También quiero, y en primer lugar, agradecer a Dios de permitirnos esta oportunidad de estar aquí el día de hoy, ¿verdad? Sin Él no tuviéramos ninguno. Ninguno aquí. Y bueno, partiendo de esa experiencia con el ex de mi mujer, fue una situación que para mí se dio bastante normal. Yo vengo de unos padres unidos, tienen 35 años juntos, casi 36 ahora este año. Y como que a mi alrededor yo no me crié viendo divorcio. Yo no me crié en una familia divorciada. Incluso mi abuelo, que tuvo otra pareja después de mi abuela, como que supo hacer la transición tan smooth que ni siquiera se sintió como un divorcio, un desplazamiento de relación. Entonces, partiendo de ahí, cuando vivo yo la experiencia del divorcio personalmente, eso me marcó tanto que yo decía, wow, pero es que es difícil. Para una persona divorciada es muy difícil si tú realmente querías estar casado. Porque si tú no querías estar casado y lo tuyo es un relajo, no es tan difícil. Si lo tuyo rompe la calle, manito, no, y manita, el divorcio no va a ser difícil para ti. Eso no va a ser para nada difícil. Al revés, se va a volver como una película emocionante. Pero para el que quiere estar casado, la verdad es que es muy difícil. Y en ese momento, cuando me topo con mi pareja, que también viene de un divorcio, fue como que, óyeme, vamos a ayudarnos a resolver esto juntos.
yo no puedo seguir con este estigma que yo oigo en la calle de que tú tienes que odiar a esa persona, tú tienes que alejártele de esa persona, tú tienes que repudiar a esa persona porque no te valoró, porque te maltrató, por un montón de razones que son válidas. Porque se dan muchas situaciones dentro de las relaciones que son válidas, el estar enojado, el no querer saber de esa persona. Pero si nosotros somos gente de Cristo, es ahí donde está nuestro reto. Claro. O sea, no, como él lo dice, claro, es muy fácil amar al que te ama. Es una chelcha. El reto real de transformar este planeta es de amar al que tú odias o al que te odia a ti. O al que te hizo daño, al que te hizo daño, o al que te está buscando para hacerte daño. Uf. ¿Te entiendes? Que está ahí, que tú sabes quién es, pero que tú le andas oyendo, pero que tú sabes que lo tienes que confrontar tarde o temprano, porque no es... A ver, el que huye de eso es el ego. El espíritu quiere confrontar eso. Aunque te cueste la vida, porque de eso se trata, que aunque te cueste la vida, tú lo confrontes. Porque aunque tú te vayas confrontando una situación que tú tenías que confrontar, tú te vas en justicia y te vas para donde te tienes que ir, para el lugar correcto. Mas, sin embargo, si tú quieres seguir la tendencia del mundo y copiar a todo el mundo y hacer lo mismo que todo el mundo, pues entonces tú vas a recibir lo mismo que todo el mundo. Claro. No va a haber nada especial en eso. Y fue de ahí que yo, cuando le propuse matrimonio a Emilia, empezaron el cuchicheo y la mala lengua. Y que no había pasado. O sea, Emilia y yo tenemos 5 años. Y como que siempre había un cuchicheito lejos, pero hasta que yo le puse el anillo no fue que eso explotó. Como que la gente empezó a hablar alrededor de uno, porque siempre es la gente más cercana que empieza a hablar. Sí. Y yo como que, ustedes de verdad quieren saber la verdad y ustedes de verdad están interesados, pues yo no voy a dejar que ustedes se creen su película por ahí. Yo les voy a contar la película como es. Y fue donde prendí la cámara, el Señor me empujó y me dijo, sí, da tu testimonio, lo necesitamos. O sea, da el testimonio y olvídate del mundo. Y yo, ay, Señor, no está muy rápido. Como Jonás, viejo, no voy para allá, no quiero. Totalmente, o sea, no me someta en esto ahora mismo, pero si eso es lo que tú quieres, vamos. Y surgió y después de ahí ya me quedé con la boca caliente, como dice. Claro. Y seguí de largo. Pero es maravilloso y yo quiero que ustedes vayan al contenido de Joey Rodríguez, ¿verdad? Joey Ramón Rodríguez. Y ustedes van a ir, primero van a ver la apuesta de matrimonio, o sea, bellísima, con Matiz, la hija también de Emilia, que les regalaste un anillo también. Sí. Yo lo breché todo porque yo me quedé impactada. O sea, un anillo para la mamá y un anillo para la hija de Emilia, que también viene ya siendo parte de la familia. Eso es maravilloso. Años, y a raíz de ese post, entonces yo fui viendo otros posts que tenían que ver más con la palabra, tú instruyendo de una manera muy natural, muy real y sobre todo como desde una genuinidad, si es que existe la palabra, de una genuinidad y una cercanía con Dios que es inusual ver en estos tiempos. Yo, que me convertí a los 14, duré predicando y trabajando en el ministerio durante casi 6, 7 años y luego me volví un 8 durante 20 años con depresión, desde los 19 hasta desde los 18 hasta los 38. Wow. O sea, yo vengo a ser libre de la depresión ahora y di un testimonio poderoso aquí Para Mis Guerreras y en Vivir con Fe. O sea, te puedo decir que yo estoy harta de ver a los ministros, pastores, de toda esa gente, y la unción y no sé qué, cuando el evangelio es tan cercano. Claro. Jesús es tan simple. El tipo del burrito que venía en el burrito a decirte, ¿tú quieres ser sano? No venía con tanta parafernalia. Entonces, cuando yo te veo a ti, y por eso tú estás ahí, cuando yo te veo a ti en esa tesitura de hablar del Señor de una manera tan simple, puedo ver la gracia de Dios sobre ti. Amén. Y tú tienes un testimonio poderoso que lo compartiste de Vivir con Fe. Y yo quiero que tú empieces, o sea, yo no voy a dar detalles, pero empieza a hablar de tu camino, de la depresión y de cómo te encontraste con este maestro. Bueno, primero que nada, tú dijiste algo muy clave que es importante recalcar. Y es que el Señor es simple. Lo hemos adornado con muchas palabras, con muchas imágenes, con un montón de cosas que sí tienen que ver con Él. Tú sabes, no es que estén ajeno completamente a Él. Pero cuando tú vas al Evangelio y tú calculas la cantidad de palabras que tiene el Evangelio, las que dijo Cristo son como un 10% quizá.
Ya todo lo otro es como el contexto que se le armó a cada parábola, a cada frase que él dijo, cada frase que él citó del Antiguo Testamento. Pero cuando tú te vas a la esencia de lo que Cristo dijo, es muy simple. Ahora, ¿qué pasa? Que entre tanto ruido es difícil verlo. Es muy difícil verlo. Y yo te diría a ti que es hasta un ruido sistemático que no han implantado precisamente para hacerle ruido a la palabra. Porque todo es un plan divino. Y así como Dios planifica con Jesucristo, así mismo planificó con Satanás. Porque lo vemos en Job. Como él planifica literalmente lo que le van a hacer a Job. Sí, mira, dale tal cosa, pero no lo toque a él. ¿Has visto mi siervo Job? Qué fiel y qué heavy qué duro, ¿eh? Sí, lo he visto. Le voy a dar en la madre. Prepárate. Pero no me lo mate. Pero no me lo mate. Dale, pero no me lo mate. Para que tú veas que lo que es. Para que tú veas. Normal. Entonces, es precisamente eso. Es como entender que todo es una gran obra maestra. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es identificar dónde estamos parados en esa obra maestra. Tú estás parado en el bullicio, en el gentío, en la chusma, en el no sé, julepe, como le dicen aquí. Sí, sí. O tú estás parado en el centro, con Cristo. Y tú eres protagonista de tu película. Que Cristo creó en ti para que tú lo glorifiques a Él. Pero tú tienes que pararte en el centro de esa película obligado para poder llevar su mensaje como es. Yo te diría que eso no me llegó de mi juicio y de mi intelecto y de los libros que yo he leído, para nada. Yo creo que lo que más me hizo entender esta simpleza de Jesucristo y de su palabra y del mensaje que Él está tratando de transmitir fue precisamente el caballo. Fue precisamente esa interacción con la creación, que es algo que quien está en la ciudad se le va a hacer siempre más difícil de ver. Porque tú miras alrededor en una ciudad y todo fue creado por el hombre. Nada fue creado por Dios. Toda la industria, todo. La calle que tú miras, los edificios que tú miras, incluso hasta los árboles que tú estás mirando ahí fueron plantados por un hombre ahí. Porque no es lo mismo tú ves un jardín diseñado, muy lindo, la parte de adelante del jardín botánico súper diseñada, pero la parte más linda del botánico es la de atrás, donde está todo tirado y todo regado, que realmente tú dices, wow, esto es realmente un sistema complejo, pero es tan complejo que lo que quiere es que tú veas la simpleza. O sea, Él te la complicó para que tú digas, no, espérate, está bien, yo le dejo esos misterios a Dios. Déjame yo mantenerme en lo simple. Y bueno, de ahí parte mi camino, mi búsqueda. Mis padres siempre me llevaron desde chiquito al campo y era como yo me crié en Serrayés, ahí atrás de Ágora, y cuando no había nada por ahí. Y eso ya era ciudad, más o menos, tú sabes, ya tú vivías en un apartamento de 4 pisos, tú veías otros apartamentos, ya había un sistema y tú querías estar en la calle jugando, pero tenías que estar trancado entre 4 paredes. Y yo me imagino que de ahí empezó a surgir como esos traumas, ¿verdad? De un niño que quiere estar libre en la naturaleza y más si la conoce y más que sabe que cogiendo un carrito por media hora llega a una cascada hermosa, preciosa que le marcó la vida. De repente tiene que esperar 1 mes para que eso pase, 2 meses. Hay niños que quizás es 1 año entero para que eso pase y lo vienen a ver los veranos, un chin. Entonces, de ahí ya se empieza a complicar el autorregularse, ¿verdad? Un niño, cuando está en la naturaleza, la creación, la naturaleza lo ayuda a autorregularse. El sonido de los pájaros, el sonido del río, el viento en la cara, las hojas volando, los animales, la interacción con los animales. Eso ayuda a regular las emociones de un niño. ¿Qué pasa si tú le quitas eso? Ya entonces él no sabe cómo autorregularse. Y empieza la ira, empieza el rencor, empieza todas esas cosas oscuras que conocemos. ¿Tú sentiste que eso te pasó a ti, que caíste en alguna depresión en ese momento? Totalmente, totalmente. O sea, que tuve padres que realmente me trataron de ayudar. A mí, a mis hermanos, de sacarnos al bosque lo más que pudieran. Pero es que es un sistema muy fuerte. Tú tienes trancado en la casa, trancado en el colegio, trancado. Por más que tú trates los fines de semana de irte o una vez al mes de irte, claro, no es suficiente. O sea, ¿a qué edad más o menos tú empezaste a experimentar con la depresión? O sea, los síntomas. Mira, yo no te puedo decir con exactitud a qué edad yo empecé.
a sentir depresión, pero sí sé que yo de como joven adolescente, 10, 14 años, cuando uno empieza a enamorarse, ¿verdad? Y a esas relaciones caer y romperse, eso me empezó a dar mucha ansiedad. Recuerdo tener una infancia con mucha ansiedad. Incluso me dejé de comer las uñas como con 24 años. Precisamente tratando de mantener algún orden en mi vida que no podía. No podía, porque si tú estás divorciado de Dios y divorciado de la creación, es difícil tú llevar esa batalla. Y yo me imagino que de ahí, yo creo que tiene que ver mucho con relaciones fallidas. Bueno, y de ahí eso fue creciendo. Obviamente ya uno lo lleva a algo que yo sí sé que me deprimió mucho, fue que yo elegí una carrera que para mí en ese momento era muy difícil. O sea, es como que tú digas, yo quiero ser astronauta. Bueno, yo dije, yo quiero ser cineasta. Y yo empecé a estudiar cine. Y me fui bueno, ahora salió un reporte que en la universidad donde fui, una de las 10 mejores del mundo, la Universidad del Cine de Buenos Aires, la FUC. Y ahí yo viví, ahí yo empecé a vivir los verdaderos cuadros de depresión. O sea, de yo estar trancado en una habitación oscura, estudiando una información que no estaba entendiendo, fumándome 2 cajetillas de cigarrillo al día. O sea, era un cuadro depresivo total. Porque me sentía incapaz de una carrera que no estaba dando la talla y tenía la presión de que mi papá y mi mamá me habían pagado esto, me habían pagado la universidad, me habían pagado el viaje a Buenos Aires, me pagaban, me mantenían, porque yo no trabajé durante todo ese tiempo. El que quiere estudiar cine, que lo sepa, que se olvide de trabajar también. Al menos que un profesor lo jale y lo lleve a producción y le pague algo por eso. Es casi imposible porque es una carrera muy demandante, muy difícil. Muy apasionante. O sea, después de ahí tú no sabes ni qué tú quieres hacer porque que eso te apasiona tanto. Que no, que métete un 8 a 5, no hay forma. No. Cuando tú estás ahí dirigiendo, produciendo, viendo los planos, viendo que el plano cenital, que la luz, que esto, o sea, no hay forma de tú meterte en otra cosa que no sea eso. Tú lo dices y en un momento, porque obviamente hacer cine en este país incluso, porque hay gente que dice, pero la ley de cine es muy fácil. No, eso es a un grupito y ustedes lo saben. Pero tratando de hacer cine, obviamente la cuenta no daban. Yo mi primera película la hice con 23 años, con mis socios Gabriel Valencia y Dulcita Lieggi, y se la vendimos a HBO. Fue un éxito. O sea, está ahí, Un cuarto de Josué se llama. Para los que vieron el Martina Perdón, el letrero amarillo gigante de la 27 de febrero con Churchill, que se hizo viral, eso fuertísimo. Esa fue la promoción de nuestra película. ¡Qué chulo! Y ni siquiera. O sea, yo tuve que aunque HBO no la compró, nos dio el contrato más grande que le había dado una película dominicana en como 8 años. Eso no explicaron ellos. Yo me quedé sin dinero. Porque todo lo habíamos invertido en esa película. Todo lo habíamos invertido en hacer esa película. Con ley de cine, con dinero de nosotros mismos. Y yo tuve que recurrir al 8 a 5. Al trabajo tradicional. Y eso me hundió a un nivel que ahí entonces empezó a afectarme en mi relación, en el tema familiar. Y por ahí se fue. Es que hay una presión para el hombre en la parte económica y en la parte del éxito. Porque con todo este lío de la igualdad de género, no sé qué sé cuánto, el hombre sí tiene una presión. Y esto no tiene que ver con género ni nada, es que, ni roles. Pero a ustedes se le exige tener un éxito y un nivel económico para poder sentir, no, esto es un hombre de verdad. Entonces yo me imaginaría tú, habiendo hecho esta película, habiendo estudiado en Buenos Aires, sentirte tan vulnerable en la parte económica. Y esto yo lo quiero decir de manera respetuosa porque esto que tú estás diciendo aquí, ningún hombre se va a sentar a decir, yo me sentía depresivo que estaba en olla. Se meten en una cueva. Claro. Y aquí en Para Mis Guerreras, la responsabilidad mía es como productora o conductora, traer personas que verbalicen la realidad. Claro. Porque si algún hombre en este momento se está sintiendo que no quiere seguir con su vida, que se siente como un gusano, porque esa es la realidad, muchos hombres se sienten que son menos porque no pueden proveer a su familia. Yo sí creo que hay roles que venimos a cumplir.
Así mismo como hay roles para las mujeres, tú lo decides cumplir si tú lo quieres. Pero para el hombre es muy importante la parte económica para sentirse que está aportando, no solamente como hombre, sino a la sociedad y a su familia, a su pareja. Entonces, qué bueno que tú lo verbalizas, Joey, de verdad. Totalmente. Mira, es tan grande lo que tú estás diciendo que muchas veces tú dices, ok, vamos a emprender un negocio y todo el mundo, vamos a emprender el negocio. Y tú eres el emprendedor y así, eso fue mi película. Yo estaba emprendiendo mi carrera, emprendiendo mi negocio, mi propio jefe. Empezó como algo muy lindo. Pero, ¿qué pasa? La película yo la tuve que editar yo también. Por el tema de presupuesto no teníamos editor. Yo editaba, tenía mucho conocimiento de edición y yo le dije a los socios, "Oye, venga, yo le edito. Yo me mando eso no puede ser tan difícil." Duré, mira, que yo recuerde un año y medio editando. Claro. Entonces entré... Sembrado en una oficina, oscura. Normal, así mismo. Que yo prefería a veces hasta trabajar de noche porque de día había demasiado ruido. Y entonces de noche yo podía como concentrarme mejor. A eso súmale un bebé recién nacido. A eso súmale en ese momento una pareja bastante demandante. Y era como si yo me metí en el lío más grande de mi vida. Entonces yo trataba de salir, pero yo decía, es que si yo renuncio al emprendimiento ahora, no voy a conseguir lo que yo sé que puedo conseguir con este emprendimiento, porque yo sentía que eso me iba a llevar a venderle una película de HBO, a conseguir otro contrato para otra película. O sea, yo podía ver el futuro que me iba a llevar si yo me mantenía sentado en esa silla trabajando eso. Que quizás fui muy terco y poco flexible porque me trancé en eso. Yo dije, Claro. no, yo tengo que terminar esta película y no puedo soltarla. Pero ¿qué pasa? Había un día a día, había una situación pasando alrededor de mí que yo estaba ignorando completamente, pero no era que yo quería, yo no sabía ni siquiera qué hacer. Era esa presión que uno siente. Y decía, pero es que quieren dinero, pero entonces la forma de yo de hacer dinero es esta. Yo no conozco otra forma. Claro. Y yo a mí nunca me criaron en que tú tienes que cancelar tu felicidad para conseguir dinero. O sea, yo estoy hablando de que mi mamá es una monja que hizo sus votos de pobreza, castidad y obediencia, casi. Y yo me Porque crié... ustedes son católicos. Mi padre y mi madre son católicos, nos criaron a nosotros católicos. Yo me considero católico, aunque Emilia va a una iglesia cristiana y yo la acompaño y también he sentido la presencia del Espíritu Santo ahí. Pero fuimos tú tienes que explicarnos ese mangú con queso porque... Es el lío de fe que me cogieron esta gente. Qué risa. Pero entonces, básicamente, lo que tú estás diciendo, habemos muchos hombres, o hay muchos hombres, porque ya gracias a Dios creo que salió un poco de eso, que nos ponemos pruebas muy difíciles y después no sabemos qué hacer. Entonces, en esos momentos, si tú no tienes a papá Dios, que te dé la fuerza, que te dé guía, que te dé dirección, que te ayude a entender como que, mira, pon eso en pausa un segundo. No es que yo te lo estoy quitando. Ponlo en pausa, vamos a resolver, vamos a apagar estos fuegos y después volvemos y retomamos. Claro. Que es lo más natural, es lo que haría una persona, vamos a decir, madura, coherente, que sabe lo que está haciendo. Pero cuando tú eres un muchacho de 23 años, haciendo una película tuya, un largometraje, en ese momento eran 25 millones de pesos, que yo nunca había visto ni $1 millón juntos, de repente me cayeron 25 para hacerla. Con un bebé recién nacido, mi primer hijo, yo soy el mayor de 5 hermanos, o sea que no tenía ni que sobrino con qué jugar, ni que aprender cómo criar, ni nada, ni cambiar pamper. Casado, tú sabes, cuando nunca tuve una relación... ¿Con 23 años casado? Claro, que nunca tuve tampoco una relación estable que yo te pueda decir, no, yo era el mejor en una relación. O sea, fueron muchas cosas que yo me sometí. Y por no tener a Cristo en ese momento en mi vida, pagué la consecuencia. ¿Cómo pagaste la consecuencia? ¿Qué estaba pasando en tu vida en ese momento? En ese momento vino el divorcio. En ese momento vino yo diría que no fue pobreza extrema porque yo siempre he recibido un apoyo increíble de mis padres. Ellos supieron siempre darme lo justo. Ni más ni menos. Es como que, mira, toma esto porque no quiero achocharte aquí en la casa, que te venga a quedar aquí. Pero tampoco quiero que tú andes depresivo por el dinero. ¿Tú entiendes? Cuidando la misma salud emocional de uno.
Y yo siempre acepté eso, como que no, yo con estos 5,000 pesos en este mes resuelvo, yo me cuadro, yo como aquí, no gasto dinero en esto, me olvido de salir. Tú sabes, yo siempre tuve esa disciplina. Pero es un tema, o sea, es un tema. El hombre, la sociedad, el trabajo, el dinero. Y cada día con más bulla tú realmente encuentras menos herramientas. Por eso es que yo digo que Dios es lo único que salva. ¿Cómo en medio de ese ruido o en qué momento del ruido de tu vida es que tú te encuentras con Cristo? ¿Cómo fue? ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde estabas? Yo... ¿Ya habías pasado este divorcio? O sea, hazme el recuento. Yo en ese momento, yo había acabado de terminar de editar la película y yo duré viviendo meses, no recuerdo cuántos meses, pero sé que fueron largos meses, viviendo en la misma oficina donde trabajaba, que fue la oficina que estaba en casa de mis socios, que ellos me dijeron, viejo, tírate ahí y olvídate, que de hambre no te vas a morir. Y cuando termino, pues ya yo entiendo que tenía que salir de ahí. Yo no buscaba nada ocupándole un espacio a ellos, si ya no estaba trabajando más en la película. En ese momento, yo digo que fue un error, porque eso fue lo que me terminó de hundir en el cuadro depresivo. Pero yo volví para casa de lo viejo. Yo dije, no tengo para dónde más coger, tengo vergüenza de caerle a un amigo, no sé, mi orgullo de irme para casa de un amigo o de mudarme para un campo a trabajar la tierra y tú sabes, como buscármela de otra manera. Yo dije como que no sé qué hacer, déjame yo volver a casa de lo viejo, de mi padre y mi madre, a ver qué se me ocurre, qué hago con mi vida, cómo me reorganizo y vuelvo y salgo. Pues ya cuando tú estás casado con un hijo, con tu emprendimiento, que tú eres el que sí, volver sin nada a casa de lo viejo es otra presión. Tú sabes, es como que se siente como que tú eres un fracasado, se siente como que tú decepcionaste, no nada más tu papá y tu mamá, yo soy el primogénito de 5. O sea que todos mis hermanos estaban viendo ese modelo, que gracias a Dios que lo vieron, porque hoy en día todos tienen una pareja súper estable, tienen un trabajo súper estable, tienen una vida súper estable, todos, por más excéntrico que sea uno del otro. Pero yo entiendo que parte de eso es como que yo no quiero pasar por lo mismo que mi hermano. O sea, yo no quiero que me pase eso. Déjame yo cuidarme un poquito más para que no me pase eso. ¿Te daba vergüenza? Mucha. O sea, en ese momento sentía mucha vergüenza, sentía mucho miedo, sentía mucha inseguridad. Cosas que eran muy raras en mí. Porque yo siempre fui el más optimista, yo siempre fui el que traía la sonrisa al grupo que estaba triste. O sea, yo siempre era esa chispa. Y de repente esa chispa se apagó. Porque no estaba sostenida en algo sólido. Estaba sostenida en un orgullo de que yo me creía que era el más bacano. De que yo hacía todo donde no había nada. ¿Y cuáles eran los síntomas de la depresión que tú sentías? Mira, yo sentía un vacío existencial. Era como si nada de lo que yo había hecho hasta ese día valía la pena. Como si yo me sentía querido, yo sentía que la gente me quería, pero que la gente tenía como cosas más importantes que hacer, que pensar en mí, que hablar conmigo, que bregar conmigo. Yo mismo no quería cargar a la gente con mis cosas, porque yo sí entendía que el mundo estaba pasando por una transición muy rara con el tema de la tecnología, el tema del mundo en general. Se estaba yendo como por una tangente súper extraña. Yo no quería cargar a la gente con más cosas negativas. Incluso yo tenía esa sensibilidad de que yo 6 meses antes de la pandemia me fui para un campo. Que yo decía, no, es que va a pasar algo. Cuando tú estudias cine, eso te abre mucho, sí, mucho conocimiento. Y yo pude prever la pandemia. ¿No? Yo no dije que, mira, viene una pandemia que va a acabar con el mundo. No, yo dije como que, mira, la humanidad está cogiendo por un rumbo muy raro. Viene algo, yo no sé si una guerra, si un maremoto, un terremoto, una enfermedad, yo no sé. Yo me voy para el campo en lo que se averigua el caso. ¿Para Cabrera? No, en ese momento me fui a Villa Altagracia. ¿A hacer qué? Yo, en ese particular momento estaba editando mi segundo proyecto, mi segunda película, que era un documental de monjas. Súper lindo. Ahí fue como que mi vida empezó a organizarse mejor. Y yo siempre fui esa persona que sentía el dolor de todos.
O sea, yo sentía que aquel estaba triste, pues yo iba a hablar con aquel. Tú sabes, yo estaba en un party y yo podía reconocer quién estaba en ese party ahogando penas, por ejemplo. Y yo me iba a sentar con esa persona y a tratar de que no se bebiera quizá 20 tragos, nada más se beba 5 y que trate de hablar lo que está sintiendo. Yo era esa persona, siempre la fui. Y el que me conoce lo sabe. Pero en ese momento yo no tenía a quién depositarle toda esa carga. No se me ocurrió. Te estoy hablando de que yo fui hasta monaguillo. Yo fui Boy Scout. Wow. Mi mamá todos los días me hablaba de Dios. O sea, no era... Y no nada más que me hablaba de Dios, que mi casa ya tiene un altar gigante, precioso. Tiene un cuadro de la última cena del tamaño de esa pared. O sea, tú estabas expuesto a la palabra, tú sabías lo que era, tú tenías la información. Yo tenía todo en las manos, mas sin embargo, ni siquiera se me ocurrió orar. Yo entiendo que yo dejé de creer. Como que aunque yo viera a Jesucristo en un cuadro, yo no creía que eso existía, que eso fuera verdad. Y parte de lo que más me alejó fue el expandir mi mente a otra información cuando empecé a estudiar cine, o cuando estudié cine, y créeme yo mismo que no, Dios soy yo soy Dios. Tú sabes, me dejé llevar de toda esa línea filosófica de que uno mismo es Dios, de que uno mismo es el creador, la energía, el aura, la cosa. Básicamente, quien yo tenía para aguantar ese peso era a mí mismo. Y eso me mató. O sea, ese cargar todo el peso en mis propias espaldas me mató. Yo no quiero entrar en detalle por respeto a la familia. Ya lo dije en el podcast de Vivir con Fe. Para el que quiera ver en detalle qué fue lo que pasó. Pero fue un día muy oscuro en donde yo vi la luz. O sea, yo estaba en un momento crítico de mi vida donde estaba a punto de irme de este planeta. O sea, tú atentaste contra tu vida. Atenté contra mi vida completamente. Y se me apareció el Señor. Que todavía yo discuto y es parte de mi aprendizaje. Porque cuando tú le dices que se te apareció el Señor a alguien racional, lógico, científico, que por lo general son el grupo que me rodean, es como que este tipo está loco. Por supuesto. O sea, ¿qué droga fue que tú te diste? Tú estabas alucinando. No, que eso pasa cuando tu mente construye una cosa. Y ahora tú eres el más fanático, el más loco, lo perdimos. Ajá, entonces el fanatismo. Y es como que, mira, yo traté con la primera 2 gente de hacerle entender realmente qué fue lo que yo vi. Más sin embargo, consultándolo con la palabra, consultándolo con Papá Dios, él me dice, óyeme, el que te vaya a creer, te va a creer. Y que el evangelio es locura para el que se pierde. O sea, tú vas a una persona que no tiene el entendimiento bíblico ni cristiano ni la revelación, porque tú puedes ir a un cristiano también. Totalmente. Y quizá no te crea. Pero el que no tenga la revelación y el entendimiento espiritual conectado con el Señor, tú vas a parecer un bendito loco. Ahora yo te pregunto, ¿cómo fue que lo viste? Yo estoy loca por verlo. ¿Qué fue lo que viste? ¿Cómo lo viste? ¿Qué sentiste? ¿Qué experimentaste? Mira, es alguien, o sea, es alguien. No es una metáfora, no fue alguien histórico. Es alguien. O sea, es como que déjame yo ir a casa de fulano y cuando tú llegas tú ves, fulano, hola. Es alguien realmente. Es una presencia, es una persona. Es una persona. O sea, yo vi dentro de mi habitación a una persona. Una persona que tenía, o sea, piel. Yo vi pelo. El pelo me llamaba muchísimo la atención porque era un pelo así como del color del tuyo. Medio, el ladito rubio. Uh-huh. O sea, yo vi la tela. Tenía una tela. Yo lo que no te puedo decir es que, mira, era una tela de lino. Pero tenía tela en el cuerpo. Y el rostro definido. O sea, tú le viste el rostro. Completamente. O sea, la película, y por eso yo digo que yo no lo he visto yo solo. Claro que O sea, en la película de Mel Gibson, yo recuerdo la cara de ese actor y era muy parecida. O sea, el que hizo... A Jim Caviezel. Ajá. O sea, era muy parecido a como lo han proyectado en las películas. Algunos se van quizá, tú sabes, no tanto.
Pero, por ejemplo, esa de Mel Gibson, yo estaba viendo una imagen que hace poco vi que subieron, que ese fue el rostro que yo vi. Tal cual. O sea, un perfil, unos pómulos llenitos, y me hablaba. O sea, no era que él estaba ahí parado como una figura estática. Él me estaba mirando con expresión. O sea, expresión facial. Él estaba como sorprendido. Como si él no entendiera. ¿Cómo yo te doy toda la herramienta del mundo y tú no ni hora? ¿Te dio miedo? ¿Qué sentiste cuando tuviste esa presencia? Imagínate tú, vieja. O sea, eso es como que... Eso es más grande que ver un extraterrestre. Porque tú a veces ves un extraterrestre... No lo he visto, tú lo has visto. De lejos. No. Uno ve... Nada más hay que mirar para el cielo para ver cosas raras. Tú no quizás en la ciudad no lo vas a ver porque no te dejan ver ni estrella en la ciudad. Pero en el campo, si tú te quedas mirando 3 horas el cielo, tú vas a ver muchas cosas raras. Dentro de esa cosa, hay objetos que no tienen explicación. Tú dices... Ven acá, yo acabo de ver ese objeto prenderse ahí, se pasó para acá en 2 segundos y se fue. Tú lo viste, ¿verdad? Yo vi algo también, pero no se hace como el loco porque Sí. tú no sabes si es verdad, si es mentira, si fueron las estrellas jugando ya después que tú tienes varias horas mirando el cielo con tu mente. So, tú como que lo extraterrestre tú lo descartas. Es como, nah. Ay, hombre, eso es muy ciencia ficción. Eso está too much. Nah. Pero esta presencia... Pero esta presencia yo no la podía obviar. Estaba en mi cara. O sea, estaba de ahí, donde tú estás, hablándome, ¿Qué te decía? cuestionándome. Él me dijo 3 cosas. Él me dijo, ¿qué tú haces si ya yo lo hice por ti? Pero así como sorprendido, como que, ¿qué tú haces? Si Vino ya a yo lo hice por interrumpir ti. un proceso de Totalmente. desvivir, porque si lo ponemos en Sí, YouTube sí, nos van a sí. banear. O sea, tú en ese momento te ibas a desvivir. Totalmente. O Y sea, él te interrumpió. yo me fui. O sea, él llegó en el momento donde ya yo mentalmente me fui. Ya yo no, Wow. mi presencia ya no estaba ahí, ya era mi cuerpo actuando solo. Y él intervino en ese momento, pero no fue hasta el momento preciso. O sea, no fue hasta el último instante. Él lo pudo haber hecho antes y ahorrarme un poquito de pasos. Pero él no esperó hasta el último momento. Y yo, después que obviamente ya lo tengo enfrente, me está hablando, me está diciendo que viva. Me dice, ¿qué tú haces? Si ya yo lo hice por ti, vive. Cuando él me dice eso, yo lo que empiezo es a temblar. Porque entonces él se desvanece. O sea, se desvanece como... A ver, ¿cómo te lo pongo? Porque hay mucho desvanecimiento, ¿verdad? Está el digital, está Joey, la evaporación. te va a ir en tecnicismo. No, hay de todo. Claro. Y porque... Jesucristo hizo un fade out. No, claro. Fade porque... in, fade out. Sí, porque la gente se lo puede tomar como sea, pero fue un desvanecimiento que yo ni te puedo explicar. Fue como si él se desintegró partícula por partícula. Wow. Fue rarísimo. Y la experiencia sobrenatural más rara que he vivido en mi vida, más extraordinaria, porque él incluso tenía como un halo. O sea, él tenía luz. Él no estaba él parado así nada más. Él era como luz. Él reflejaba luz. Y me molestaban los ojos un poco incluso. Claro. No tan intensa que yo tenía que taparme. Pero sí era como que me molestaba. Y en ese momento que él se desvanece, yo empecé a temblar. ¿Qué más tú vas a hacer? O sea, tú te acaba de aparecer Jesucristo, yo empecé a temblar y yo no sabía qué hacer, dónde poner mi cara, qué hacer, yo no sabía nada. Eso me dio para temblar y empecé a llorar y arrodillarme. Obviamente, de una vez me tiré al piso, me arrodillé. ¿Aceptaste al Señor en ese momento? ¿Qué le dijiste? ¿Qué hiciste? No, yo no le dije nada, yo simplemente empecé a llorar de la culpa que sentía. Yo lo primero que sentí fue una culpa extrema. O sea, como yo, con tanta cosa bella que el Señor me había regalado, porque es verdad, ya lo vi, ya pude poner en perspectiva todo lo que yo tenía, todo lo que Él me había dado, todo lo que Él me había enseñado. O sea, pude ver donde Él estuvo presente en momentos de mi vida. Fue como que me pasó mi vida entera, todos los momentos donde Él estaba presente. Yo he sobrevivido a muchos accidentes, yo me he expuesto a mucho deporte extremo, muchas situaciones que yo hoy en día digo, yo estaba vivo porque fue el Señor que me cuidó. Si yo me pongo aquí a contarte, yo tengo 12 huesos rotos, o sea, me han pasado muchas cosas que yo estoy vivo por obra y gracia del Señor. ¿Pero totalmente. de dónde era que tú te tirabas? De ¿Del todo. bungee? No, de donde sea que tú me digas, tírate. Yo iba Motocross, a ser el primero. Dios mío. Todo eso. Ay, mi madre. Todo eso. Dijiste que Él te dijo 3 cosas. ¿Qué estás haciendo? Sí, ya yo lo ¿Que hice quiere por que ti te viva? y que viva. ¿Y qué más? Ya.
Pero me falta una, esto tengo dos. ¿Qué haces? Ok. Fue una pregunta, la primera. Ok. Si ya yo lo hice por ti, fue una afirmación. Vive, fue una acción que me mandaste. Wow. Y en ese momento me decalabró. O sea, se me fue todo. Y el primer día, duré 2 días arrodillado. 2 días arrodillado. No recuerdo haberme parado. No sentía que no me podía ni parar. O sea, yo me vine a parar el segundo día porque yo sentí que algo me puso la mano en la cabeza. O sea, yo sentí algo aquí que después yo dije, mira, por eso es que los judíos se ponen una cosa aquí en la cabeza, porque me tocó ahí mismo. Como que yo sentí eso. Como si me pusieran el gorrito. El gorrito. Ay, perdón, es una falta de respeto decirle eso a ellos, pero el nombre no que yo le el pongo. nombre, sorry. Perdón. Y fue ahí que yo me pude parar. Pero te digo que duré 2 días, porque recuerdo que por la ventana que había en la habitación, yo vi el sol, salí y entré 2 veces, mientras yo estaba arrodillado. El primer día me la pasé llorando por la culpa que sentía, y el segundo día empecé a escuchar una voz en mi mente que me decía que yo estaba en problema porque él se me tuvo que aparecer, que esa él me la iba a cobrar en el cielo. Wow. Me decía eso y me lo repetía y yo, ay Dios mío, yo no quiero que me la cobre, perdón, yo no sabía Pero lo que estaba reprendiste a haciendo. mi hijo por lo menos. Porque... Nada, no, era perdón. El primero fue arrepentimiento y después pedí pila de perdón. Y después de mucho llorar, de mucho drenar, me pude parar cuando sentí esa presencia de nuevo en la cabeza, que me pude levantar. Literalmente yo no recuerdo haberme puesto de pie. Fue como que yo estaba arrodillado, llorando, y de repente estaba parado. Y obviamente duré un rato sentado pensando como que, ¿y ahora qué? O sea, ¿y ahora qué yo hago con mi vida? Ya yo lo vi. Ya yo sé que él no está vivo por fe, por el testimonio de otra gente, por la palabra. Yo lo acabo de ver. ¿Qué yo hago con mi vida? Y en ese momento yo lo que pensé, bueno, si hay algo que él me dejó para yo seguir su camino, fue la Biblia. Entonces déjame yo buscar una Biblia. No se me hizo muy difícil encontrarla porque en casa de mi mamá hay por lo menos 20. Y empecé a abrirla y a leerla. No, en ningún orden particular ni nada, simplemente a leerla. Abrí una página y leía eso que me salía y ya yo la veía diferente porque ya yo no veía una información extraña. Yo estaba viendo algo que el Señor quería que yo leyera y que yo entendiera. Y que así como yo me sometía a leer todos esos libros de semiología, semiótica, semántica, literatura, filosofía en la universidad, pues entonces ahora yo me tenía que someter a entender este libro y estas palabras. Y fue donde empecé a hacer lo que después, en un retiro cristiano que mi esposa me llevó, entendí que ellos le llamaban palabra revelada. Que para la Iglesia Católica eso es usar la palabra como un horóscopo, como algo esotérico, ya que la Iglesia Católica tiene su calendario litúrgico bien estructurado. Bello también, precioso, tiene su intención. Pero en ese momento el Señor me alejó de todo lo que pudiera ser estructura. Él quería que yo conectara y punto. Con él, con su palabra. Con su Cero palabra. tradición, cero lo que Cero dijera nadie, nada. ni pastor, ni padre. Cero ni nada, nadie. ni padre, ni sacerdote, ni pastor, nada. Y fue ahí donde yo empiezo una comunión real con él. O sea, ya yo veo que el mismo que me dijo esas 3 palabras cuando se me apareció, me estaba hablando igual en todo este libro. O sea, como que yo escuchaba esa misma voz, yo veía esa misma presencia cuando él hablaba. Por eso es que dicen que la Biblia es un libro vivo y es real. Porque tú realmente, cuando yo lo estoy leyendo, o sea, yo no puedo como que agarrar la Biblia, sentarme aquí y empezar a leer como si nada. Porque mi cuerpo hace una reverencia automática. O sea, me va a hablar el Señor. Yo tengo que hacer por lo menos 1 minuto de silencio antes de empezar a entrarle a esto, para orar y decirle, mira, dame el discernimiento para entender, ayúdame a ver lo que yo tengo que ver, quítame la bulla de al lado que tú no quieres que yo vea, dime específico, sé claro, por favor. Porque yo quiero llegarle a su plan. Yo quiero llegarle a lo que él está tratando de hacer conmigo realmente. No, como tú dijiste, no por tradición ni por obligación, más por obediencia. Como que, mira, te mandé a esto, te di la vida otra vez, que quizás es verdad, tuve que hablar con Dios y meterme en un lito que otro por ti, pero entonces ahora ponte a trabajar.
Pero eso está bien, porque la Biblia dice que Él es nuestro abogado. O sea, Él es real, que Él pelea por nosotros. Y el mismo Espíritu Santo intercede por nosotros, dice la Biblia, con gemidos indecibles. O sea, nosotros ni sabemos orar como conviene. El tipo tiene que ir a traducirle al Padre, mira, lo que Él te está diciendo es tal cosa, tal cosa, tal cosa. O sea, es en esa misma onda. Y qué pero que tú pudiste vivir eso y tener esa experiencia donde este hombre que nosotros leemos, que lo creemos por fe, que creemos que él vino aquí en su burrito, entró, murió por nosotros, lo creemos por fe. Pero que tú lo pudiste ver y ahora constatar un antes y un después en tu vida de, mira, esto es mi vida con depresión, sin Cristo, y esta es mi vida ahora con Cristo. Descríbemela tú, la sin Cristo y con Cristo. Mira, yo creo que algo que yo aprendí y que lo veo ahora y me hace sentido y quizás sea peligroso hasta cierto punto, pero yo entiendo que el evangelio tiene su riesgo. Y si no hay riesgo, no lo está jugando como es el juego. Pero yo desde muy niño, yo entendí, yo tenía consecuencias muy fuertes. Tú sabes, de esos típicos papás que si tú te portas mal te dan tu pela. Pero entonces aparte mi papá era cadete, militar, entonces me criaron como con esa misma línea de pela, mezclado con abajo y en pie, mezclado con plantón. Para el que sabe, sabe lo que yo estoy hablando. Plantón, ¿qué es eso? El plantón es cuando te ponen en una esquina de una pared por un par de horas y a mirarla con los brazos atrás y si te mueves eso era un fuetazo. Y yo encontré cierto placer en esto. Y empecé a someterme a pruebas que me llevaran a tener consecuencias grandes. Porque yo entendía que cada prueba que yo me sometía, aunque tuviera consecuencias muy graves, yo salía como que me daba vida, salía más inteligente o aprendía más o aprendía a moverme mejor. So, yo desde chiquito me sometía a eso. Y inconscientemente. O sea, conscientemente yo entendí que eso era lo que yo tenía que hacer, pero inconscientemente llegué a ese entendimiento. Y con el Señor fue como lo mismo. Yo me sometí a todo lo malo que yo tenía que hacer. Yo me entregué a lo malo. Completamente. O sea, sin el Señor. Sin el Señor. Exacto. Me entregué a lo malo sin el Señor. Y Él me dejó que yo llegara hasta donde yo tenía que llegar con lo malo en mi vida para Él explotarme esa burbujita. ¿Entiendes? Para Él darme esa consecuencia. Porque en verdad, si tú te pones a pensar, si el Señor se le aparece a alguien que está completamente bien, que se siente heavy, esa persona es lo que se va a sentir orgulloso y va a decir, a mí se me apareció Dios. Y Jesús vino donde mí, y yo soy el macaracachimba, como dice Tego. Mas, sin embargo, Dios no se le aparece a esa gente. Jesucristo se le aparece a quien está de verdad jodido, al quien está al borde de la muerte, porque ahí donde tú lo vas a reconocer para toda tu vida. Tú le vas a dar su lugar para toda tu vida, porque ya yo me iba y Él me devolvió. Me dijo, no, espérate, es aquí. Y bueno. Wow, de verdad es impresionante todo lo que tú comentas. Yo mismo estoy en shock. O sea, no, yo no sé cómo que tú estás aquí, ni cómo sigues la vida en el sentido de que cuando uno lo ve, la vida cambia completamente. O sea, la gente que ha experimentado esa presencia y, o sea, habla de que Emma, yo ni siquiera quiero estar aquí, quiero estar con él. Pero pero que tú estás aquí testificando de que en medio del desastre, el sancocho de tu vida, el desastre, la incertidumbre, vino Dios a tu encuentro. Y aceptarlo, porque también uno tiene que tener el corazón muy humilde. La Biblia dice que el Señor no brega con lo orgulloso. El altivo de corazón, ay no, manito, no, porque yo soy el Dios, o sea, yo soy Dios. No venga tú con tu altivez creyéndote la gran cosa. Pero que con esa humildad con la que tú recibes esa instrucción o ese encuentro con el Señor, yo entiendo que es algo muy real, de verdad. ¿Qué tú pudieras decirle, Joey, al hombre? Porque este podcast es para mujeres, pero si tú estás aquí es porque yo quiero que tú le hables específicamente a ese guerrero. Okay. A esos guerreros
que están batallando con la incertidumbre de cómo proveer a sus casas, que están batallando con la depresión, que es una enfermedad terrible. Por eso yo te hablaba específicamente de los síntomas, para que cualquier persona que te pudiera escuchar a ti y diga, bueno, mira, yo también estoy sintiendo eso y quizás pudiera buscar ayuda terapéutica, claro, o lo que sea. ¿Qué tú le dices a ese hombre que está en esa misma posición en la que tú estabas, de incertidumbre económica, emocional y de fe? Mira, eso es un tema. Yo entiendo que no, o sea, lo que pudiera decirle a los hombres con respecto al tema de la depresión, las cosas económicas, es que no se lleven de todo lo que ustedes escuchan, porque nos han hecho pensar como que el hombre tiene que mantener una postura de fuerza, de optimismo, de fake it till you make it, como que de fingirlo hasta que lo logres. Fingirlo hasta que lo logres. Y eso es muy peligroso. Porque hablando la gente se entiende. Y el hombre nació como una mujer, tiene su sensibilidad. Todos nacemos iguales y morimos, aunque de diferentes formas, que se apaga el corazón. Uh-huh. Entonces somos entes emocionales, tenemos emociones, tenemos sentimientos. Hablar de eso, llorar, sentirte triste, salir un día a la calle y decir, no, estoy triste, a alguien que tú ni conoces. Porque mucha gente te pregunta todos los días, hey, ¿cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? Y estamos programados a decir bien, y tú, como algo trivial. Pero cada vez que alguien te pregunta cómo tú estás, es un ángel sacándote de una situación. Porque cuando tú respondes diferente y tú llegas a tener la humildad, valga la redundancia, de decir, viejo, hoy yo estoy triste. ¿Cómo así? Óyeme, los cielos se mueven cuando tú dices que tú estás triste. Porque yo después del encuentro empecé a decirlo. Como que, ay, ¿cómo tú estás, muchacho? No, hoy no estoy tan heavy. No puedo dormir bien. La niña me está dando carpeta, se me enfermó. Y tengo al banco ahí fuñéndome pila que termine de pagar el préstamo si no voy para legal. Cuando tú te abres así a una persona, tú vas a escuchar lo que tú necesitas escuchar de esa persona, sea quien sea. No tiene que ser un profesional, no tiene que ser un adulto, mujer, hombre, no importa. Puede ser un completo extraño. Esa persona te va a decir lo que tú necesitas escuchar en ese momento para cambiar el switch. Para pasar de no sentirte tan bien a sentirte mejor. Claro. Pero si tú no confrontas y si tú le dices, no, yo estoy bien, no es nítido, yo nunca he estado mejor. ¿Qué fue lo que a mí me pasó en ese momento? Que cuando me preguntaban, yo me olvidé de eso, ya. Eso pasó. Estoy hablando que eso fue 2 años después de un divorcio. En teoría ya eso había pasado realmente. Pero no, yo lo que hice fue tapar esa situación, taparla. Y entonces viene el fuetazo después. No lo tapen, háblenlo, ábranse, exprésense, digan lo que sienten, díganselo a la persona que tiene al lado. Si le da vergüenza decírselo a su mujer, o a su pareja, o a su mamá, o a su papá, o a sus hermanos. Vaya a alguien random en la calle y de a un colmadero cuando tú vayas a comprar el refresco y dile, socio, estoy triste hoy. No me siento bien hoy. Y óyeme, la gente se mueve, hasta te regalan cosas. Ven, espérate, no, ven para acá, tú estás loco. Un refresquito, una cervecita, ven, siéntate, una cosita. Óyeme, no pasa nada. Y te empiezan a hacer los testimonios de ellos y los cuentos de ellos. Y tú dices, no, pero yo estoy nítido. No, pues no, ahora, gracias, pues ahora estoy bien, me siento mejor. Pero si no lo abrimos, no estamos haciendo daño a nosotros mismos, a nuestros hijos, a nuestra familia. Y si ustedes se quieren, porque hay gente que anda en la calle y no lo dice, no quiere trabajarlo. Se matan con el cigarrillo, con el alcohol, se matan con la comida chatarra, se matan precisamente diciendo siempre que están bien y no estando bien. Hay muchas formas de hacerse daño, que no es tan dramático. Tan literal con otras con cosas armas, más directas. Exacto. Entonces, es un tema de sensibilizar al hombre. Que se sensibilice, que se abra, que sienta. Tiene derecho a sentir. Claro que sí. ¿En algún momento recurriste a la terapia o medicación? ¿O crees en eso? ¿Qué opinas? Yo creo completamente en la terapia. Tengo mis
criterio con la medicación. No me gusta compartirlo porque en verdad no soy experto en eso. Nunca he consumido antidepresivos ni nada de ese tipo. Okay. Y la gente que conozco que sí lo ha consumido, tienen que depender de eso toda su vida. Y si no, entonces tienen muchos... mood swings o eso. Eso no sé. La farmacia sabe más que yo de eso. Le pregúntenle al farmacéutico. Pero en cuanto a las terapias, yo entiendo que cuando tú das el paso de reconocer que tú necesitas algún tipo de terapia emocional, psicológica, ya tú estás ganando. Y es un paso muy grande. El simple hecho de reconocerlo. Cuando tú vienes a ver y tienes que ir a la terapia, pero el ya tú reconocer en que tú necesitas una terapia, automáticamente el cerebro empieza como a trabajar de otra forma. Es como que ya yo sé que hay algo que no está bien, sé que hay cosas que estoy haciendo que quizá le estén aportando a yo sentirme peor. Déjame yo autoterapiarme porque el ser humano está hecho para hacer medicina. Entre nosotros no podemos sanar. Por eso tú tienes un podcast, yo estoy seguro. Porque tú sabes que a través de ti, de tu presencia, de tus palabras, claro, hay mucha gente que se sana. ¿Y cómo tú lo sabes? Porque te lo escriben en el DM, te lo escriben en los comentarios, te llaman, te lo dicen. Claro. Como tú, Marola Guerrero, impactaste a fulanita de tal. Y muchas veces es hasta más efectivo que la palabra. Pero, señores, Él nos hizo a su imagen y semejanza. Si Él puede sanar, tú fuiste hecho a su imagen y semejanza, entonces tú puedes sanar también. Lo que tú tienes que estar en esa sintonía. Claro, a través de Él, no por tu propia fuerza, y tu propio poder. Es que si tú no... Es que yo personalmente no he conocido personas medicina que no estén completamente conectadas a Él. No la conozco. Porque eso es un término raro para alguien que no está conectado con Él. Dicen, ¿qué es lo que tú hablas, maldito loco? ¿Entiendes? Pero si realmente tú tienes una conexión divina con Dios... Hay personas que quizás no le tienen el nombre específico, le llaman el universo, le llaman el creador, le tienen un montón de nombres, porque en verdad es difícil encajarlo en un solo. Y eso yo lo entiendo, tú sabes. Pero hay gente que está muy conectada a ese nombre, cual sea que sea, siempre y cuando refleje las acciones, ¿verdad? Del que nosotros conocemos como Jesucristo, que son medicina completamente, que son gente que tú llegas triste donde ellos y tú estás al lado de ellos y ya tú te sientes bien, nada más por tú estar al lado de ellos. Claro. Y uno mismo tiene la capacidad de serlo. O sea, todo el mundo tiene el don, carga con ese don, carga con esa capacidad de ser su propia medicina, siempre y cuando esté conectado a la fuente. Finalmente, ¿a qué te está llamando el Señor? ¿Qué tú quieres hacer ahora con este... ¿Te sientes que tienes un ministerio? ¿Te sientes que quieres hablarle a los hombres? ¿Qué quieres hacer? Mira, si tú supieras que lo que menos me copian son los hombres. O sea, en los stats que te da el Instagram son como 85% mujeres y 25 hombres. Perdón, 75 mujeres y 25 hombres. Yo no te pudiera decir que tengo alguna idea. Porque la verdad es que yo estoy viviendo el día a día. Pero el día a día a un punto, a lo más día a día que se pueda. Si tú me hablas de mañana y yo te escucho con mucho respeto. Pero la verdad es que yo no sé si yo vaya a llegar mañana. Pero no porque yo no tenga la capacidad de pensar y de proyectar y de ver al futuro de lo que puede pasar mañana. Sino porque mi maestro, que se me apareció físicamente, me dijo que no me preocupara por eso. Entonces ya automáticamente yo no puedo entrar en conflicto mental con esa idea. Ok. De que mira, yo sé lo que voy a hacer mañana y mañana vamos a hacer esto y esto y aquello. Yo puedo programar contigo mañana. Claro, yo puedo programar cualquier cosa. Pero de que yo ocupe mi mente en qué va a pasar mañana, no puedo. Entonces me mantengo en el día de hoy. Y el día de hoy, el Señor me está llamando a dar testimonio. A dar testimonio de ese suceso. Esto pasó hace 7 años. Ese encuentro que yo tuve con él fue hace 7 años y me da mucha risa la numerología detrás del 7. Como que le gusta a él ese número, de verdad. El 7 es su número. Y yo, incluso me llamó mi segundo hermano, o sea, el que va después de mí, me llamó ayer. César, te amo. Como que asustado, como que viejo, yo no sabía que eso te había pasado, me entero por las redes, no sé qué, y yo, viejo, ¿en serio yo nunca te había dicho? Porque yo sí sé que se lo conté a personas cercanas a mí,
Pero es que tú lo dejas de contar porque es que tú lo cuentas y lo que te miran es como un loco. Entonces es como que, mira, ya yo no lo voy a contar más. Y yo me había olvidado de eso. O sea, no, yo no me había olvidado. Claro. Porque nunca me voy a olvidar de esa situación, pero me había olvidado de tener que contárselo al mundo, de tener que dar ese testimonio. Pero si el Señor te está llamando, no importa lo que tú quieras, Jonás, vas a ir a Nínive y vas a contar el testimonio, aunque te llame tu hermano, tu mamá, tu tío, tu abuelo, no importa. El yo haber contado el testimonio como tal me trajo situaciones incómodas en mi propia casa. Claro. Tú sabes, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a pensar tus hijos cuando vean eso? Cuando sepan que tú hiciste... Y es como que, mira, cuando mis hijos vean esto, yo estoy seguro que el Señor a ellos le va a dar el discernimiento para poder entender exactamente qué fue lo que pasó, para ellos nunca en su vida tener que pasar por ahí. ¿Te entiendes? Yo no lo puedo ver como algo pesimista porque el Señor no me va a poner a una situación para yo joder a mi familia. Él no me va a poner en una situación, aunque Él sí dice que tenemos que negar a todo el mundo y seguirlo a Él. Así es. ¿Te entiendes? O sea, yo en esa parte, y yo estoy muy agradecido con mi esposa Emilia, mi prometida, todavía no nos hemos casado, pero vamos para allá, de que ella como que me permite esa obediencia. Es como que, bueno, son los planes de Dios, no me voy a meter en contra, no estoy de acuerdo, pero mira, claro, cada cosa, tú me entiendes, o sea, la familia van a tener sus opiniones, pero yo soy muy partidaria de que cuando el Señor te pone algo en tu mente, en tu corazón y en tu espíritu, cuando tú no obedeces te va peor. Y el hecho de que tú estás aquí sentado es porque tú compartiste un testimonio poderoso que quizás toca las fibras dentro de tu familia, y yo de freca aquí hablando porque no tengo que hablar de eso, pero es lo que te trajo aquí. Y tu testimonio de sobrevivir a una situación donde tú no estabas supuesto estar aquí es el testimonio más grande. Totalmente. Es lo que hace que Cristo, ese testimonio es lo que le da esperanza a otras personas que están pasando Totalmente. Por lo mismo, a saber que es Cristo que lo hace. Por ejemplo, yo duré 20 años en depresión. Yo nunca tuve intención de myself. Claro. Intención, pero sí pensamientos. Porque no es lo mismo el pensamiento de... Lo que pasa es que YouTube me va a banear. No es lo mismo... Pónganmele el pito ahí. No es lo mismo pensamiento que pensamiento de... Pero durante 20 años tú vivir con un pensamiento de... y tú identificar los espíritus de... y espíritus de... La gente va a decir, no, ¿por qué tú hablas de eso? Porque es la realidad y porque tú eres espiritual, mi cuerpo. Y de donde Dios me sacó, yo sé que te puede sacar a ti. Porque el milagro que yo pedía, yo duré 20 años orándolo. Y vino el año pasado, wow, en el momento más desastroso de mi vida. Entonces, yo no me voy a avergonzar de lo que piense la otra gente de mí, porque lo que Cristo hizo en mí es tan grande que yo no me puedo quedar callada. Claro. Porque yo sé toda la gente y todas las mujeres que a mí me escriben, Mariel, estoy en depresión. A raíz de ese testimonio de vivir con fe y de lo que yo hablé aquí, a mí se me llenó el DM de una manera que yo quería ir, Señor, mira, manda tu espíritu, por favor, y haz la liberación rápido, porque no puedo con los DM. Pero esa liberación y de manera personal en la que el Señor intervino en mi vida, yo sé que puede intervenir entre tantas personas que están lidiando con la depresión, que hoy mismo viendo este episodio se quieren y que tienen que saber que el Señor liberta y que tienen que saber que el Señor es vida, que el Señor te ha llamado a vida y no, que el Señor no te quiere ahí donde tú estás. Pero tiene que haber un nivel de rendición como tú hiciste. Fue que te rendiste a un nivel que tú dijiste, ¿para dónde más que voy a coger? No puedo, durante 2 días arrodillado. Entonces, el mismo nivel, esa misma desesperación que tú tienes por salir de ahí, es la misma desesperación que yo te estoy diciendo, viejo, vete a Cristo. Porque yo duré 20 años peleando con el Señor. 20, no me sirvió de nada, total. Terminé derramada ahí como un disparate. Diciéndole a él, si no vienes tú, si no eres tú, no quiero nada. Entonces, cuando uno llega a ese punto, uno dice, no puedo callarme. Yo, Mariel Guerrero, yo no me puedo callar con lo que el Señor ha hecho en mi vida. No hay forma. ¿Por qué? Porque yo visité todos los terapeutas. Todo, lo hice todo. Y nada funcionó. ¿En qué sentido? Bueno, sí, las terapeutas en un momento específico de mi vida funcionaron en un momento específico, pero cuando ya estábamos en el none, en el que nada, no hubo medicamento, no hubo terapeuta, no hubo nada que no fuera el poder
y la sangre del Cordero, el que murió por ti y murió por ti. Amén. Punto. Entonces, yo no me voy a callar. Sí. Este podcast va a ser para hablar mucho de eso y para sentar gente ahí No, que necesite verbalizar eso para que Claro. sea de edificación para el pueblo. Así mismo. Entonces, todas las veces que tú te quieras sentar ahí, yo voy, mira, el Vamos Señor me a dijo darle. tal cosa. Marola, mira, ya, el Señor me habló. Voy a ir con Voy para Emilia. allá. Bueno, pues vamos a hablar. Pues, siéntate ahí. Eso puede pasar. ¿Por qué? Porque esta plataforma yo no la quiero para figureo, ni para decir cosas lindas. O sea, aquí nos vamos a sentar a hablar de cosas crudas Claro. y de donde Dios nos ha sacado, y no solamente Dios, sino cualquier testimonio y cualquier experiencia que cualquier persona haya tenido, donde haya un antes y un después en su vida. Pero sobre todo, obviamente, con el poder del Señor. Mira, tú le has puesto unos nombres proféticos a tus programas porque cuando tú hablas de guerreros, guerreras, lo que pienso es en una trinchera, pienso en un front line, en una línea de frente, ¿verdad? Que es esa línea de combate donde son los primeros que reciben los tiros, son los que... ahí que está la carnicería real, porque verdad, no es lo mismo un comandante que está atrás mandando a la tropa o los aviones que son tan cool y que vuelan tan independientes y que ningún misil le llega. Los barcos que tienen sus defensas, todo eso es parte de la guerra, pero el frontline, la línea frontal, es ese ser humano que tiene un caquito puesto, un chaleco antibala y tiene la bala contada, que tiene que tirarle a la otra línea de frente que viene de allá para acá tirándole de todo, con artillería pesada, con balas de todo lo calibre, poniendo trampas en el camino, tú sabes. Entonces, cuando yo pienso en guerreros, hoy que está tan de moda el tema de la Tercera Guerra Mundial, que si Israel, que si Gaza, que si Irán, que no sé qué. Miren, todo eso estaba escrito. Y este planeta se creó, quizá no en principio, pero desde el principio, para destruirse. Este planeta no vino a ser salvado por nadie. Ni quien sea que crea que conociendo los temas de la Tercera Guerra Mundial se va a salvar y que porque se va a mudar para el país donde no va a pasar nada. Tampoco. Estamos hablando de que la verdadera guerra que nosotros estamos librando es espiritual. Completamente. Y si tú me preguntas cuál es la línea frontal, cuál es el front line de esa batalla espiritual, de esa guerra espiritual, es un estudio como este, con 3 cámaras. Y mira, que hay unos términos muy interesantes que se usan en el cine, que vamos a tirar. Let's shoot. Vamos a tirar. Tú sabes, y tú agarras, y tú andas con un trípode cargado aquí arriba, como tú cargas un RPG, un RPG, un misil de eso. Y cuando tú pones la cámara y tú seteas el tiro, es como que tú vas a tirar, de verdad. Como que tú estás armando un arma. Es verdad, yo no lo había visto así. ¿Qué? Pero... Entonces, tú tienes 3 armas con 3 cámaras aquí adentro que tú estás utilizando para la batalla más importante. Esta batalla aquí adentro que tú estás librando, frontline, es más grande que la de Israel y Gaza, es más grande que la de Irán y Estados Unidos, es más grande que Rusia, es más grande que toda esa batalla. Porque toda esa batalla lo que viene, están programadas sistemáticamente para terminar con todo. Para destruir todo. Nadie lo va a evitar. No, el que te venga vendiendo la película de que no, yo voy a salvar el mundo y yo voy a acabar con toda la guerra y todo eso, ve corriendo para el otro lado. O sea, a esa persona, óyele en contra. Pero mira como yo tengo que decir, YouTube me va a banear. Me va a banear porque yo voy a hablar del suicidio. Cuando es una realidad. Me va a banear porque hablo de depresión. O sea, es fuerte. Una batalla espiritual. Tú le has puesto un nombre profético. Y yo lo que te diría es, a ti te doy personalmente una herramienta. Y es que dentro de lo que se pueda, trates de usar tus redes para decir todo, absolutamente todo, de una manera programada y sistemática también, valga la redundancia, lo que tú sabes que tiene que decir. Por ejemplo, a mí, con los primeros videos, que yo lo que tengo es un mes blogueando. O sea, yo no tengo nada. Creando contenido. Exacto, creando contenido. No, bueno, creando contenido tengo años porque he hecho películas y de todo. Pero en redes.
Y al principio sí me caían esos DM de wow, tu video, wow, esto, cómo salgo de esto, cómo me ayuda con esto. Y se me hacía imposible responder a todo el mundo porque yo vivo en el campo, trabajo con animales, trabajo con personas con discapacidad que son súper demandantes, tengo una familia, 2 hijas, una esposa, o sea, sentarme media hora a responderle a gente es como casi imposible. Es un trabajo. Y me daba ansiedad. O sea, me daba ansiedad. Yo como que, wow, yo necesito ayuda a esta gente. Y mi amor, pero ven a hacer tal cosa. Y yo, mi amor, que hay alguien aquí que me está diciendo que se va, tú sabes, y yo no sé qué hacer. O sea, y fue en ese momento donde yo dije, ok, yo no necesito durar 3 días para programar un buen video, sino yo puedo subir 3 videos rápido que lo puedo hacer en 10, 15 minutos al día, un video al día. Y déjame empezar a subir, y a empezar a subir contenido y de abordar todos los temas que yo entiendo que son necesarios abordar diariamente, constantemente. Así es. Y óyeme, de repente los DM empezaron a bajar. Porque ya esa comunidad que me estaba siguiendo, que necesitaba información, al parecer se estaba nutriendo de ese tiempo que yo podía sacar de toda esta locura para yo poder tener esos 15 minutos, pasar el mensaje y irme. Así es. ¿Te entiendes? Y óyeme, otra cosa. Estamos muy enfocados en querer hacernos virales. Hay que olvidarse de eso. Porque Dios fue claro cuando dijo que yo no me acuerdo exactamente cómo lo dijo. Yo sé que Él le da mucha prioridad a esa simple ovejita que vuelve. La 99. Que a la 99 que ya están. Entonces, Él te está diciendo claro con la ovejita y la 99, y es que yo no quiero que todos tus videos se hagan virales. Yo no quiero que sean completamente virales todavía. El viral voy a hacer yo cuando baje. Ese va a ser el verdadero viral. Yo lo que quiero es que tú me toques a esa ovejita que está sola en un rincón, abandonada, triste, que no sabe qué hacer con su vida. Y yo, pudiendo tener los temas controversiales, porque las redes son muy fáciles de leer, tú nomás tienes que meterle un ex, que si está gordo o flaca, que si se arregló o es falso lo que tiene, que si tengo o no tengo. O sea, esos son los 4 pilares de las redes para tú hacerte viral. Tú lo mezclas los 4. Par de mala palabra, par de cosas frescas. Habla lo más feo que tú puedas y éxito. Vas a romper con los views. Pero quizá el video que yo tengo más views, que es 1 millón de views, que lo hice sin pensar en nada de lo que estaba haciendo en ese momento. En verdad, uno como creador de contenido, uno sabe, mira, esto puede llegar a tal gente, o esto puede llegar aquí o allá. Fue como, después que yo vi eso, ese video no me generó el impacto que me generaron videos de 700 views, 600, 500 views. O sea, los videos que menos views tienen son los que me llegan una información de que era justo lo que necesitaba escuchar en ese momento. Claro. Y te voy a decir una cosa, para que la gente le quite la presión de los views, de la cantidad de seguidores, que eso que. Señores, solamente imagínense. Bueno, que nada más me dieron 100 likes. Mira, tú te imaginas 100 gente tocándote tu puerta diciéndote, hola, gracias por tu contenido. Me caes muy bien. 100 gente. No, que nada más fueron 50. Mira, que nada más tuve 5 comentarios. Tú te imaginas en tu casa que te toquen la puerta. Mira, gracias por tu mensaje, me encantó. O sea, solamente imagínate eso. Y ahí tú le vas a bajar la ansiedad. Que nada más fueron 500 views. Totalmente. ¿Te imaginas 500 gente en tu casa viéndote? Totalmente. Y es un mensaje para los guerreros y las guerreras que están viendo esto. O sea, realmente ustedes están en línea de frente. Utilicen esa arma tan poderosa que nos han puesto en la mano, que es el celular, que son las redes, para llevar ese testimonio, para llevar esa fe, para llevar ese mensaje. Porque si no, el enemigo lo va a seguir haciendo cada vez más y tiene forma de arroparnos más. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que se está moviendo la línea espiritual, más el frontline del enemigo se nos está viniendo arriba. Y cuando tú tienes un frontline arriba de ti, es más caótico. Full. Entonces, ármense de valor, todo el que está viendo esto, creen esa imagen digital, ¿verdad? Yo creo que es el primer paso, que fue el paso que quizás me dio más trabajo, porque yo no creía en eso de las redes, yo creía que había que hacer una mega producción para crear un contenido. Que la puedes hacer. Totalmente. Pero no hay que empezar así. Pero no después que ya tú tienes una identidad digital creada. Entonces, cuando tú estás... ojo, esa identidad digital que tú
tiene que crear hoy, si tú no la creas hoy, los chinos la van a crear por ti. Y te van a agarrar tu imagen, y te van a agarrar tu voz, y te van a agarrar como tú piensas, y van a empezar a hacer videos por ti, de lo que a ellos les dé la gana sacar. Que ya lo están haciendo. Bueno, yo no quiero hablar matando a la gente, ¿verdad? Pero efectivamente, ya el deepfake, que muchos lo ven como, el deepfake, señores, oiganle el nombre. El deep es profundo. La profundidad, ¿cómo? El fake es falso, falso profundo. La profundidad falsa. Ajá. O sea, ya la mentira ha llegado a lo más profundo que podía llegar, que es que yo puedo agarrar incluso el mismo suceso de Jesucristo cuando Él venga y convertirlo en un deepfake y pasárselo a la gente como que en verdad Él vino y saludó y se fue. Y miren, señores, ¿vieron que Jesús no vino para quedarse nada? Él vino y se fue. Y hay 2 billones, 3 billones de personas perdidas pensando triste, jodida en ese momento, porque es un momento de mucho caos, pensando que Cristo lo que vino fue a saludar y a irse. No, ustedes se van a dar cuenta cuando llegue. Todo ojo le verá. Entonces, es como, no se dejen engañar. Créense su identidad desde ahora, para que cuando empiecen a salir cosas falsas sobre ustedes, la gente real digan, ese no es él. Exacto. Yo lo conozco, mira, yo te he visto todos estos videos de él, ya yo lo conozco demasiado. Para yo venir y que creerme ese disparate. Muy fuerte. Bro, y entonces la gente misma se va a apoyar. La misma trinchera, como que entre guerreros se van apoyando. Dale tú por allá y ven tú por aquí y vámonos por allá. Tú sabes, y esas estrategias que se van creando, se pueden crear cuando tú tienes esa identidad digital. Pero si tú no la tienes, yo no sé si cuento contigo. ¿Cómo cuento con un soldado que no sé que estaba ahí? Porque cuando yo cuento con gente, mientras yo estoy tirando para adelante, porque yo sé que a mi derecha hay 5, atrás de mí, el flanco derecho, el derecho a las 6 de la tarde, tengo 5 más. ¿Tú entiendes? O sea, yo tengo una estrategia montada que aunque no estoy pendiente de ello, yo sé que vamos todos para el mismo lado. Así es. Entonces... Joey, thank you. Gracias, de verdad. Ha sido un placer tenerte aquí. Dios te bendiga. Dios bendiga a tu familia, los caballos, los animales, la finca, lo bendiga todo. Y que desde allá sigas creando ese contenido tan impactante para todo el que lo necesita. Vamos arriba. Y ustedes, guerreras y guerreros, sigan suscribiéndose. Mándenle este episodio a quien ustedes consideren que lo necesite escuchar. Porque mientras más se manda, más crecemos y más bendecimos a las personas y sus corazones. Gracias por estar con nosotros. Esto fue Para Mis Guerreras. Bye. Como que en verdad Él vino y saludó y se fue. Y miren, señores, ¿vieron que Jesús no vino para quedarse nada? Él vino y se fue. Y hay 2 billones, 3 billones de personas perdidas pensando triste, jodida en ese momento, porque es un momento de mucho caos, pensando que Cristo lo que vino fue a saludar y a irse. No, ustedes se van a dar cuenta cuando llegue. Todo ojo le verá. Entonces, es como, no se dejen engañar. Créense su identidad desde ahora, para que cuando empiecen a salir cosas falsas sobre ustedes, la gente real digan, ese no es él. Exacto. Yo lo conozco, mira, yo te he visto todos estos videos de él, ya yo lo conozco demasiado. Para yo venir y que creerme ese disparate. Muy fuerte. Bro, y entonces la gente misma se va a apoyar. La misma trinchera, como que entre guerreros se van apoyando. Dale tú por allá y ven tú por aquí y vámonos por allá. Tú sabes, y esas estrategias que se van creando, se pueden crear cuando tú tienes esa identidad digital. Pero si tú no la tienes, yo no sé si cuento contigo. ¿Cómo cuento con un soldado que no sé que estaba ahí? Porque cuando yo cuento con gente, mientras yo estoy tirando para adelante, porque yo sé que a mi derecha hay 5, atrás de mí, el flanco derecho, el derecho a las 6 de la tarde, tengo 5 más. ¿Tú entiendes? O sea, yo tengo una estrategia montada que aunque no estoy pendiente de ello, yo sé que vamos todos para el mismo lado. Así es. Entonces... Joey, thank you. Gracias, de verdad. Ha sido un placer tenerte aquí. Dios te bendiga. Dios bendiga a tu familia, los caballos, los animales, la finca, lo bendiga todo. Y que desde allá sigas creando ese contenido tan impactante para todo el que lo necesita. Vamos arriba. Y ustedes, guerreras y guerreros, sigan suscribiéndose. Mándenle este episodio a quien ustedes consideren que lo necesite escuchar. Porque mientras más se manda, más crecemos y más bendecimos a las personas y sus corazones. Gracias por estar con nosotros. Esto fue Para Mis Guerreras.